Bienvenidos a esta segunda partecilla. Ahora vamos a hablar de las arcades, de cómo yo viví las arcades, porque insisto, para muchos es fácil decir, no, es que las arcades estaban bien chidas porque gastábamos y gastábamos. Y no era tan fácil como parece en realidad, porque hubo personas que lo vivimos desde otro punto de vista y ese es el punto de vista que quiero compartirles. Entonces, comenzamos, sin más que decir. Comenzamos. Esta es la compramos hace poquito, ya. Cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Pues básicamente, como les comenté en el video pasado, mi consola realmente fue el Tetris y era ver a las maquinitas como un centro de diversión es algo que nunca había visto. Recuerdo que en Querétaro, donde yo he vivido o viví, había como a mucho dos centros de videojuego, lo que ahora son Game Planet y no sé cuántos centros de videojuego, centros de maquinitas. Pero lo que sí había mucho, era maquinitas en tiendas. Bastantes. Se puso de moda y era divertidísimo. Y en el barrio donde yo crecí, pues había uno que le fue en su momento muy bien y que hasta la fecha, aunque cambió de giro, le sigue yendo muy bien. Okay. Entonces, recuerdo que cuando llegamos por primera vez a ese barrio y descubrimos que había un local con más de 10 maquinitas, fue fenomenal. O sea, fue wow. O sea, nunca había visto tantas maquinitas que solo para mí eran maquinitas. No sabía que tenía relación con la consola, con esta consola de Tetris. O sea, yo solo decía, son maquinitas, son como caricaturas que tú las controlas. No sabía que eran videojuegos. Entonces, eran muy divertidos. Pero también, como ya adelanté en el video pasado, pues no era fácil de jugar. No porque fuera malo, sino porque no había dinero. Y como ya les dije el video pasado, para muchos 50 centavos es algo que se puede derrochar, que se puede tirar, que se puede perder, que se puede regalar. Pero para otros era un gasto importante que no se podía tirar. Era comida. Y primero hay que comer. Lo siento. Primero hay que comer. Siempre es más importante la comida. Porque sin comida morimos. Y aunque los gamers digan que sin videojuegos mueren, no es cierto. Morirían primero sin comida. Porque es la verdad. Estamos hechos de calorías y las calorías vienen de la comida y nos alimentamos de eso. Entonces, pues eran épocas que se necesitaba bastante ahorro, tanto que no podíamos ni siquiera gastar 50 centavos, que eso era imposible hacerlo. Pero fuera de esa historia, pues era increíblemente encantador ir a las maquinitas a ver. Y funcionaba porque yo, como les platiqué, pues era un pequeño niño que acudía a las maquinitas a ver a otros niños que sí tenían para gastar. Y era divertido por eso, porque veías cómo jugaban, cómo se emocionaban y te emocionabas con ellos. Esos eran los gameplays. Los primeros gameplays no fueron en YouTube, no fueron en Twitch. Los primeros gameplays fueron en las arcades. Los primeros gameplays fueron justamente en las maquinitas. Arcades porque ahora es como se les conoce, pero en México todavía se les sigue llamando maquinitas. Así eran los gameplays. Tú ibas y había y lo que hacías era ver cómo otros jugaban y tú disfrutabas el juego, pero había personas que eran demasiado carismáticas, que lo mismo que pasa en los gameplays actuales. O eran demasiado buenas o eran demasiado carismáticas. Cualquiera de las dos. O la tercera, tenía demasiado dinero. O sea, podía perder, pero te emocionaba que perdía y sin problemas sacaba de su bolsa un montón de moneditas de 50 centavos y las metía a la maquinita. O de fichas y las metía a la maquinita. Y las metía a la maquinita. Y las metía a la maquinita. O sea, era realmente impresionante ver ese tipo de gameplays. Era de... ¿Qué está pasando? O sea, disfrutabas, lo veías en primera persona, ¿sabes? Era hermosísimo ese tipo de reacción en vivo.
Y la persona también, así sentía más fuerte todavía la famosa reacción. Así como ustedes pueden estar viendo esto y dejando sus comentarios, asimismo un jugador de aquel momento sentía la reacción de las personas que lo veían cuando ganaba, cuando fallaba, porque fallaba y él decía, oh, maldita sea, no puede ser, ¿no? Chinga, o sea, dependiendo del lenguaje porque eran niños, pero él a su vez escuchaba a los 4 o 5 niños que estaban rodeándolo y también sufriendo con él, así de, no puede ser, hubieras hecho esto, o los famosos, cosas que nunca faltaban en las maquinitas, eran los famosos niños metiches que te decían qué hacer, hubieras hecho esto, hubieras hecho esto. Y era muy fastidioso, era de, ay, hubieras hecho este combo, hubieras hecho este otro combo, hubieras hecho este otro. Es como, basta, señores, basta, por favor, no lo hagan. No lo hagan, por favor, no es tan cómodo. Ya nomás, qué pelazo. Entonces, eh, eso así era el ambiente de la maquinita, ¿sabes? Era centro de entretenimiento incluso para niños como yo que no tenemos dinero para gastar en maquinitas. Así lo dejo, porque incluso ustedes podrán decir, ay, te mandaban al mandado. Sí, pues ahí te hubieras gastado. No, porque es comida, o sea, el día que ustedes tengan hambre lo van a entender. El día que ustedes vean que dicen, ok, el kilo de tortillas vale 5 pesos, quitarle 50 centavos es bastante. ¿Por qué? Porque no vamos a comprar el kilo, no nos alcanza para el kilo, nos alcanza para medio kilo. Vamos a comprar 2.50 de tortillas. Es más, vamos a comprar 2 pesos de tortillas. Y nos duran para hoy y para mañana. O sea, ese es el punto. No quiero regresar tanto a esa parte dramática, pero se vivió y eso es la parte que quiero que entiendan porque es la parte que quiero que compartan conmigo por esa ilusión. Porque todas estas historias van a terminar en un punto bonito. Y en ese tiempo también fue algo bonito. Obviamente la situación era diferente. Pero fue bonito ver que incluso sin un peso en la bolsa, sin absolutamente nada, con todo en tu contra, podías ir a un centro de arcade y ver cómo otros jugaban. Solo eso. Solo ibas a ver. Gastabas hasta 1 hora porque pues, eras niño y preferías jugar a veces pelota o correr o andar en bicicleta, que también hubo bicicleta los primeros años, pero preferías jugar pelota. No importa si la pelota está ponchada, o sea, o era pelota regalada. Era, era tuyo y entonces eso valía más como niño. Por eso también no hubo tanto apego de mi parte hacia las arcades o maquinitas. Volvemos a ese punto porque, insisto, o sea, era de... Así como pasó con el tetricito, que pues barato pero es mío. Lo mismo pasó con las pelotas, aunque eran regaladas o eran viejas o las sabíamos. Encontramos una pelota en el baldío y esa justamente la usamos, la bañamos de coca. Nos sirvió bastantes meses, yo creo que meses. Incluso esa pelota le pasó un tráiler encima y aún así sobrevivió, o sea, sobrevivió y sobrevivió bien. Entonces, imagínense, o sea, era sí o sí algo. Era tú puedes ir a las maquinitas a ver cómo juegan otros o puedes agarrar el balón y jugar tú. Entonces, por ese punto, pues agarraba el balón, pero disfrutaba bastante de las maquinitas. Los poquitos juegos que estaban, que obviamente era el Street Fighter, King of Fighters, estaba Snow Bros, el 1, principalmente el 2, en ese local. En otro local estaba uno de avioncitos que jamás lo he vuelto a encontrar, o quizás sí lo encuentre, pero ya mi memoria, porque pues, fue hace mucho, 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 literal era muy niño, entonces, y solo lo jugué una vez y recuerdo que me encantó porque para mí era fácil de jugar, de avanzar. Claro que perdía, pero era muy divertido, era de aviones. Y agarrabas letras en el aire y crap, te las comías y luego salía un avionzote gigante. Era, no sé, era mágico, era hermoso ese video, esa maquinita, ese videojuego. Y repito, solo lo vi una vez porque cuando regresé, creo que fue como a los 2 3 años por una emergencia que hubo en la familia. Cuando regresé ya no estaba esa maquinita y ya no había maquinitas ahí.
Y el local que les digo, donde había muchas maquinitas, pues ellos se seguían renovando, nada más. Solo actualizaban videojuegos, actualizaban videojuegos, solo actualizaban videojuegos y ya. Había otro centro de maquinitas, chiquitito, no, ni digo, o sea, por eso les digo, eran como localcitos, como, no clandestinos, pero no digo que totalmente legales. Entonces había otro, que ese era, parecía antro, ese estaba más, con más temática adolescente. Y yo fui cuando era niño y fue ahí donde yo conocí a la famosa arcade de las Tortugas Ninja, la que tiene 4 controles. Está hermosísima, hermosísima. Hermosísima esa consola. Vamos a ver si aquí la tengo. Y recuerdo que era de wow, que esta cosa se juega. No puedo creer, pero era carísima. Que insisto, para mí era carísima porque pues era eso, o sea, eran 4 créditos para jugar uno. O sea, era demasiado. Era de, ¿sabes qué? No. No, paso. Mira, no me deja jugar. ¿Ya le fallan los botones o qué? Pues creo que sí. Ya nomás se queda aquí, miren. Bueno, vamos a ver. Por aquí debe andar. Vamos a ver, es el 4. Oh, no, es Doctor Mario. Bueno, de todos modos. O sea, recuerdo cuando conocí esa maquinita y esa maquinita de las tortugas ninja era de, oh my god, nunca he visto una maquinita tan gigante. Era enorme, señores, era enorme. Y yo recuerdo todavía que después, cuando comenzamos a tener un poquito más de centavos y comenzamos a jugar comenzaron a darme mi presupuesto, que eran como un peso, era una ficha, 2 fichas nada más lo que costaba. Eh, Recuerdo que solo iba a jugar Snow Bros, que era el que más o menos le sabía, el Snow Bros 2. Y ya, porque el primer, la primera maquinita que yo jugué fue la de Pac-Man. Sin lugar a dudas, fue la primerita. Y sí tenía como 5 años cuando lo jugué. Medio le entendí y era la maquinita de los niños, porque ese Pac-Man ya era viejo. Y además la consola estaba chiquita. Estaba grande, estaba chiquitita. Entonces esa sí la alcanzaba. Porque las otras no las alcanzaba. Eran enormes para mí en ese entonces. Y recuerdo que el Pac-Man nadie lo jugaba. Y yo las 2, 3 veces que fui, solo a acompañar que me llevaron, era, era ir al Pac-Man. Porque para empezar era barato. Aunque tenía límite de tiempo, pues nadie lo ocupaba, siempre estaba vacío. Y en cambio en los otros lugares había que formarse. Y eso es algo que ustedes ya lo han escuchado, pequeños niños. Ustedes ya han escuchado esas clásicas historias de que para agarrar un lugar en las maquinitas cuando había gente, tú dejabas una moneda. Y esa moneda indicaba que venía tu turno. Entonces cuando se acababan los créditos, pues, tú decías, ¿sabes qué? Yo puse, esta es mi moneda. Y entonces agarrabas. Puede ser moneda, puede ser tapita, puede ser... Sean inteligentes, o sea, usen su cerebro como lo usan ahora. O sea, obviamente, si son tus amigos o si es gente que conoces, pues dejas la moneda. O si eres un niño grande. Los niños grandes, y me refiero de 12 a 16 años, dejaban la moneda y se iban al otro lado. ¿Por qué? Porque nadie les iba a robar la moneda y si lo hacían, repartían golpes a todos. Entonces era de, no toques la moneda porque me van a golpear a mí. O no toques la moneda porque te van a golpear a ti y a mí también. Entonces era de, por ese lado había gente segura. Pero les digo, utilicen el razonamiento como si fuera ahora. O sea, si son tus amigos, o si eres el mayor, o si les ganas a todos, pues dejas la moneda y te vas. Pero si eres un pequeño niño inocente que solo quiere jugar, pues tal vez utilizas otros métodos más creativos, como una fichita, como que obviamente tienes que, si apartas con algo que no es moneda, tenías que, o tienes que, en los lugares donde existan, tienes que demostrar que tienes el crédito, no necesariamente creo que es como tu permiso que te dan, o sea, necesitas el crédito. Ándale, mira, aquí lo dejo, aquí lo dejo. Voy a dejar, mira, yo creo que hasta acá, ¿no? Para que se quede así. Como ven, aquí tengo un barrito bien feo que nomás se creció por dentro y mira, ahí se ve.
Pero bueno, así es como funcionaba. Entonces, pues tienes 7 años y todos tienen 10, 11, 12. Y en cierta parte también eres un niño tímido y pues te da un poquito de penita acercarte y dices, ¿sabes qué? Mira, vámonos por la paz, yo voy a ver cómo juegas y al Pac-Man le meto un pesito. O pues, solo me quedo a ver, ¿no? En caso de que se libere el Snow Bros. Porque siempre, el atractivo siempre han sido las peleas. Los videojuegos de peleas siempre fueron el atractivo en las arcades, en las maquinitas. Entonces, por cosas como esas de Snow Bros., pues nunca fueron tan. O sea, fueron recordadas por gamers que amaron el juego. Pero en el populacho pegaban a medias, ¿sabes? Pegaban. Pegaba más Metal Slug. Pero el Snow Bros. Era como. Sí está divertido, pero casi todos quieren el KOF, casi todos quieren el Street Fighter. Entonces era de. Y así es como se vivía, o sea, era un mundo totalmente hermoso. Y digo era porque pues todavía, aunque todavía existen, ya no está, ya existen en lugares muy desconectados, es decir, ya no es un movimiento, ahora ya son pequeños rincones donde incluso ellos saben que existe otro mundo, donde incluso los jugadores saben que están jugando ahí porque no les alcanza quizás para un Xbox, porque no les alcanza quizás para una consola, porque solo tienen, no sé, 5 pesos para ahorrar, ¿sabes? O sea, 5 pesos para jugar. Entonces era de. O sea, el ambiente se siente muy diferente. Ya no hay esa química de saber que están jugando lo de hoy. Porque ese era el chiste también en ese tiempo. O sea, estás jugando lo de hoy. Lo de hoy eran las maquinitas. Lo de hoy son las maquinitas. Así se pensaba, ¿no? O sea, que en ese tiempo lo de moda eran las maquinitas. Lo de moda eran los videojuegos. Esos videojuegos que precisamente estaban jugando. Y todo cambió. Todo cambió totalmente. Yo recuerdo muy bien eso cuando llegó una nueva consola, porque evidentemente habían sacado varias consolas de cassette, entre ellas la famosa Nintendo Entertainment System, con su famosa copia, esa sí la recuerdo haber jugado, la famosa Mario Bros. Y yo recuerdo que de niño, fíjense, ahí sí tenía como 5 o 6 años, había visitado como a 2, 3 veces a una. Mi madre había visitado, estoy sacando unas monedas, no piensen mal. Mi madre había visitado a una amiga y su amiga tenía una hija como de 17 y a ella le habían comprado una consola de videojuegos de Nintendo original, si no me equivoco. Y a mí me encantaba visitarla porque pues además de que era muy bonita la hija, pues me dejaba jugar. Y yo era un pequeño niño de 7 años, entonces era muy divertido ver que pues la niña seguía haciendo su tarea y yo como niño me prestaban la consola para dispararle al pato. Ahí fue cuando conocí al famoso Duck Hunt y al Mario Bros. Aunque yo poco le supe el Mario Bros. De niño. Al Duck Hunt sí, ese sí, me encariñé. Lo poquito. Y digo poquito porque me refiero a 3, 4 veces. Si digo 4 ya es mucho, ¿eh? O sea, eran las 3 veces que lo pude jugar, me encantaba. Y ya, así fue, o sea, así se vivió, así fue como lo recuerdo totalmente, esas bellas épocas hermosas de los videojuegos, de las maquinitas, de todo ese relajo de juegos, que insisto, eran los mismos, solo era el King of Fighters, solo era Street Fighter, nada más. Snow Bros, Pac-Man, Mario Bros. Mario Bros, también me acuerdo de Mario Bros, Mario Brosito que lo jugábamos. Y ya. Y después, obviamente, lo que les platicaba, ¿no? Pero, pues, en fin, así era como se vivía. Era impresionante ver cuando llegaba el que cambiaba las monedas de la maquinita, que abría la caja, parecía como una caja fuerte, que abría la caja llena de monedas, era enorme, eran demasiadas monedas y tú decías, eso es un tesoro, te sentías en la caja, insisto, en la bolsa de valores viendo cómo, no, en la casa de valores viendo cómo levantan la bolsa llena de moneditas de a 50 centavos y era de todo lo que vale eso, ¿sabes? Era increíble todo el tesoro y tú de niño era de, te deslumbraba ver lo que había dentro. Además de que, como eran consolas de madera, resisten golpes de niños inquietos, de niños adolescentes, de niños con las hormonas locas. O sea, resisten de todo esas consolas. Y eso era también muy emocionante porque veías cómo se enojaban y terminabas peleándose afuera
porque habían perdido en la maquinita dentro. O sea, esos eran gameplays, o sea, así se vivían los gameplays. No digo que los de ahora sean peores, pero vaya, así comenzaron, así comenzó el gameplay. Así que cualquier persona, muchos de los que están viendo este canal tienen menos de 20 años, así que si tú de repente te topas con alguien mayor de 25 y te dicen, es que antes eso de los gameplays que casi siempre lo dicen los adultos, es como, cállate, porque eso ya existía. O sea, las maquinitas, muchos de los niños que no teníamos dinero ni para jugar, íbamos a eso, ya lo dije, o sea, íbamos a ver cómo jugaban otros. Es un gameplay, o sea, es un gameplay en toda su extensión de la palabra, es un gameplay. Y, y para ese tiempo que era algo totalmente novedoso, porque en ese tiempo pues, no existían los celulares modernos, o sea, no existía ni siquiera, o sea, una pantalla color, era también muy novedosa. Entonces imagínense, ver que alguien juega era demasiado divertido, por el simple hecho de que era algo nuevo. Entonces lo veías y era de wow. Y veías el que juega y vea, oh, vaya, oh, le ganó, ¿sabes? Era esa magia. No digo que ahora se haya perdido, pero simplemente cambió el panorama. Ya no hay ese ambiente, ya no hay ese, pues sí, sistema de reto. Ahora sí se rentan consolas, pero ya es más privado, ya es más entre dos. Dame, no sé, 100 pesitos y te doy 2 horas y juegas en esto. Pero en ese tiempo era totalmente diferente y pues así fue como yo lo viví. O sea, no, como ya les dije, no con tantos recursos, de hecho con nada de recursos, pero así disfruté las maquinitas con mucho gusto. Esos hermosos recuerdos que pues, no se van, no se van a ir. Espero que sigan el tiempo que me reste la vida y gozarlos al máximo esos bellos momentos de los famosos arcades. Espero que pues, se hayan divertido, que les ha parecido la historia, les gustó esto del primer gameplay, les gustó esto de cómo eran las maquinitas. Insisto, era un local, yo recuerdo que entraba, era un local que había una maquinita, dos maquinitas, tres maquinitas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y así. Y era entra y escoge la que quieras, la que esté libre y pedir cambio, ¿no? No te cambiaban billetes, pero te cambiaban moneditas y podías incluso, si el negocio era más emprendedor, comprabas botanita de 2, 3 pesitos, 2 pesitos y te era una botanita y con eso tú veías el gameplay en vivo totalmente, es decir, la maquinita y el jugador y te divertías viendo cómo jugaban y te decían, ¿tú qué? No, no estoy viendo. Y como no hablabas, porque de hecho les digo que había muchos que se metían, eran muy metiches, entonces era de, pues, mientras no hables, te decían, pues nada más quédate callado, o sea, solo no me estorbes, ¿sabes? No me estés diciendo, hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. Porque obviamente tampoco era tan perfecto, o sea, no crean que era como llegar y sentarse, había niños que sí se sentían como invadidos en su privacidad y decían, oye, ¿por qué me estás viendo? ¿Qué estás viendo de mi juego? ¿Por qué estás aquí? Y pues a veces si no podías comprobarlo decías, sabes que no, pues es que solo estoy viendo, solo déjame ver. Y ya, así te dejaban ver y todo funcionaba completamente. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado, espero que les haya divertido este preciosísimo viaje en el tiempo. Yo me despido, espero que estén súper bien, que se la pasen de maravilla, que lo disfruten todo. Yo los quiero bastante, suscríbanse, hagamos que este canal tenga más suscriptores, tenga más alegrías y tenga más corazón. Yo me despido, que tengan todos ustedes un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. ¿De qué trata el siguiente video? De la llegada de las nuevas consolas, las nuevas generaciones, el año 2000. Muchísimas gracias, soy Abraham Arreola. Bye.